historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa tan gustado, La Historia No Contada. Miren, quiero agradecer a todas las personas que han adquirido el libro, mi última publicación sobre apuntes breves de la historia de México y otros. Muchísimas gracias, ya espero un resurtido de unos cuantos, de una veintena más de libros, ya que ha tenido muy buena aceptación. Les ha gustado. Como son 19 temas, bueno, pues ustedes lo pueden leer el tema que les guste. No es un libro que se lea de principio a fin de corrido porque lleva una hilación, aunque sí lleva una cronología, sí de alguna manera, bueno, pues y a lo mejor se puede llegar a saltar la cronología como se debe, pero son 19 temas de los cuales hablan de la historia de México y otras situaciones que sucedieron en nuestro país. Otro de los comentarios que me llama mucho la atención es que me preguntan mi opinión, que pues en este aspecto agradezco la confianza, de algunos programas sobre historia que están en YouTube, que qué tanto ciertos o qué tanta verdad, qué veraces son, qué tan veraces son en su información, aunque algunos usan monografías que ilustran en la edición de su programa, ilustran lo que están diciendo. Algunos otros usan esta pared verde o el fondo verde, para que es un croma para después ahí poder proyectar y dar la apariencia de que detrás de ellos hay un gran librero o hay no sé, algún avión de guerra, una cosa así. Hay muchísimos, a la falta de contenido en estos tiempos, de un buen contenido en televisión, porque todo se está repitiendo, y en YouTube también pueden encontrar videos que salieron ayer y dice hace 10 años publicado. Bueno, también aquí hay una cierta carencia de material actual, a reserva de lo de siempre, o los chistes, o X, Z razón, que de verdad es un trabajo muy respetado. Yo respeto todos los trabajos, pero en concreto a la pregunta que me hacen sobre estos temas, me mencionan los programas, por respeto no los voy a mencionar cuáles son, pero ustedes sabrán. Hay unos muy interesantes, muy bien hechas sus investigaciones. Hay otros que crean fama y se echan a dormir y ni historiadores son, pero bueno, se las dan de historiador y después se ponen a decir tontería y media, como que Carlota era visca o sea, situaciones que no les consta en primera y lo aseguran. Aquí el problema está en que pobre de aquel personaje que diga que es dueño de la verdad absoluta en el estudio de la historia de México en la historia de México. Ya desde ahí cámbienle de canal o ni lo escuchen. ¿Por qué? Porque realmente pues es alguien que ya perdió el piso. Nadie es dueño de la verdad histórica de México, ni el gobierno presente, que así se las quiere dar y quieren cambiar la historia en esta transformación de cuarta. Entonces, yo en algún momento me he dado cuenta, cuando me pidieron que revisara los contenidos de esos programas, lo hice. Y bueno, lo único que les puedo decir es que ojalá esas personas, hay dos, o estudiaron y se quedaron con lo que estudiaron y no siguieron investigando o fundamentando
su investigación como se tiene que hacer una investigación histórica académica seria, o simplemente están produciendo y produciendo y produciendo porque ya están monetizando en YouTube. Entonces les conviene tener a sus seguidores, a sus clientes cautivos, a su auditorio cautivo. Yo por eso tengo tan poquitos, pero sé que si están aquí en este canal de la historia no contada es porque lo que estoy diciendo, bueno, está sustentado. Y no con los historiadores modernos, no basado en libros. Hay algunos programas de historia que dice, para esta investigación se utilizó este libro y este libro, pero otros dicen a los investigadores y los citan y los ponen como fuente, cuando en sus errores existe anacronismo, en sus libros, perdón, existen errores, existen anacronismos, y esos son errores históricos y no son viables ni fiables, y porque son los historiadores del momento o del sexenio. Entonces, miren, hay muchas cosas a considerar, y por eso, de alguna manera, en lugar de hacer un bien, hacen un mal. Pero si a ti esa información que tienes duda y que han tenido la confianza algunos de preguntarme, se los agradezco, porque eso habla de la seriedad de mi trabajo, aunque yo no soy juez para juzgar a nadie, pero sí puedo decirles que si te quedaste con duda, pregunta a una persona que sepas que sabe, o de plano investígalo por tu cuenta para poder contrapuntear lo que te están diciendo, y por ejemplo, cómo se equivocan con el nombre de Amada Díaz, la hija mayor de don Porfirio Díaz. Amada Díaz le dicen Amanda, pues no es así. O por ejemplo, del general, de tantos generales ya revolucionarios, pues bueno, muchísimos, sobre todo en la cuestión del Ejército Federal, y después Ejército Constitucionalista, de Joaquín Amaro, le dicen Joaquín Amado. Pueden ser errores de que se les traba la lengua, pueden ser errores de que, pero si ya te lo dicen, o sea, quien te lo dice ya a un nivel de producción de un programa de YouTube y que está saliendo y está haciéndose visto en cualquier parte del mundo, yo los invito a estas personas que hacen estos trabajos, pues que o repitan el programa o se cercioren bien de su fuente informativa, porque si lo dijo un historiador y se equivocó, como alguien que publicó varios libros de los que en 365 días conoces la historia de México, y bueno, se equivoca con el nombre y apellido de la esposa del general Mejía en las primeras páginas, dices tú, pues, ¿de dónde va a ser? ¿O será la rapidez en sacar la producción de un libro? Por eso luego los libros se llevan 3, 4, 5 años, hasta 10 años en poder salir. Se llevó 4 años en la compilación y en la verificación de los datos históricos. Pero bueno, ya no me extiendo más. A partir de este programa voy a dar a conocer los buques petroleros que hundieron los submarinos alemanes, los nazis. Están comprobados en las bitácoras tanto de los submarinos alemanes como las que se llegaron a rescatar de los buques hundidos mexicanos con bandera mexicana. Y el proceso que tuvieron. Todo mundo habla que para que México entrara a la Segunda Guerra Mundial en 1942, el general presidente don Manuel Ávila Camacho, al ver que están hundiendo los buques petroleros, porque Inglaterra, en la cuestión de la zona del Pacífico, perdón, del Golfo, hacia Miami, hacia lo que es ya el brinco para Inglaterra, México aportaba, porque le compraban, cuando Inglaterra cambia su flota de barcos impulsados por carbón, la cambia a petróleo. Bueno, pues México le vendía a Inglaterra petróleo. Entonces por eso Alemania hunde
los submarinos hunden esos barcos petroleros, los buques petroleros mexicanos, que no nada más fueron dos. Aquí hay un detalle: en la mayoría de los programas que están en YouTube mencionan el Potrero del Llano y el Faja de Oro, pero no, yo tengo un registro fiel y los hundimientos por los submarinos, ¿quiénes fueron? El identificativo del submarino alemán comenzaba con una U, un guión y después el número. Y bueno, tengo el nombre de los mandos que tenían en sí el U-171, hunde dos petroleros mexicanos. Entonces, en total yo tengo constatado 6 petroleros mexicanos, no solamente el Faja de Oro ni el Potrero del Llano, que el primero que hunden es el Potrero del Llano. Entonces, ¿por qué mencionan estos dos buques petroleros siempre, estos dos que acabo de mencionar? Porque eran los buques petroleros más grandes, los que tenían mayor capacidad. Y obviamente parte de su tripulación murió en todos los hundimientos, otros fueron ametrallados porque los submarinos salieron a superficie y siempre traían una ametralladora muy parecida, si no es que era la MG-42. Ya hice un programa sobre esa ametralladora, y bueno, a los que veían flotando con sus chalecos todavía, pues ya estaban mucho mejor los chalecos en 1942 que en 1912 con lo del Titanic. Bueno, pues sistemas de salvamento que ponían a salvo la vida de los náufragos, bueno, pues los ametrallaban. Entonces, por eso México, al ver todo esto y todos los daños colaterales que vienen con estos hundimientos, para que ese petróleo no llegara a Inglaterra, porque la Alemania nazi, con quien más se ensaña y con quien primero le responde en la Segunda Guerra Mundial, pues es Inglaterra. Recuerden ustedes el bombardeo que tiene Inglaterra por parte de Alemania, y después Inglaterra va a bombardear y prácticamente a deshacer, destruir Berlín. Eso ya hacia 1945. Pero entonces estos buques son hundidos, ahorita les voy a dar el dato, e inicio la serie de programas. Uno, quién fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto buque, quinto hasta el sexto. Les voy a dar la información sobre ellos, que nadie lo ha hecho, no lo hablan. De ahí brincan a que por el hundimiento de los buques petroleros mexicanos, México entra a la Segunda Guerra Mundial. Sí, el general Ávila Camacho, presidente de México, declara el estado de guerra a las 3 fuerzas del eje, que era Italia, Alemania y Japón, en 1942, que es cuando viene el hundimiento de estos barcos. Ahora, por ahí se dice que Estados Unidos los hunde para obligar a México a venderle el petróleo, que también le vendía, el petróleo en mayor cantidad a Estados Unidos que a Inglaterra, y meter a México a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ustedes saquen su conclusión si yo les estoy facilitando el número del submarino y el nombre de quien venía al mando de dicho submarino. No encuentro yo registros de submarinos norteamericanos, aunque seguramente tenían, que hayan estado en activo en el Golfo de México, porque sí hay nota que los submarinos alemanes andaban aquí por Veracruz, ahí en el Golfo de México, y de ahí iban a Florida o se bajaban un poquito a Panamá. Andaban cuidando tanto que, recuerden que otro país de Latinoamérica que entra a la Segunda Guerra Mundial es Brasil, también con una fuerza aérea muy importante. Entonces, voy a ir describiendo estos buques, uno en cada programa, para después llegar a cuando México, ya meses antes de finalizar la Segunda Guerra, envía a la FAEM, a la Fuerza Aérea Mexicana Expedicionaria, comandada o realizada por el Escuadrón
famoso 201, y que van a hacer operaciones que ni los aviones ni los pilotos norteamericanos se atreven a hacer, que era ametrallar partes enemigas japonesas. Recordemos que Corea estaba bajo dominio de Japón, no aguantaban a los japoneses, y China estaba en guerra con Japón. El emperador Hirohito de alguna manera tenía una idea expansionista forzosa, no del buen vecino como después se realizó, se hizo. Entonces, hasta llegar hasta esta fecha, hasta cuando llega el Escuadrón 201, les mostraré un modelo a escala del avión del P-47 Thunderbird, que era el que usaron, un avión muy grande, muy potente, sí monomotor, pero con una potencia increíble. Desgraciadamente el 201 no tiene combate aéreo, sino tiene combate aire-tierra, y después hubo algunas expediciones donde tienen encuentro tipo infantería de cuerpo a cuerpo con algunas patrullas japonesas. Una vez los agarran ahí, iba un teniente al mando y van a buscar leña para hacer fuego. Ya están destacados en Luzón, en la parte de Luzón, y ahí se encuentran con los japoneses y toman presos a dos como prisioneros de guerra, y bueno, causan bajas al ejército japonés. También hubo bajas por parte de México, obviamente, dos pilotos entrenando pierden la vida. Y también otros errores que he visto es que hablan de la isla de Formosa cuando van también y pelean a la isla de Formosa. Bueno, Formosa es lo que hoy en día es Taiwán. Entonces, bueno, pues después de este preámbulo, espero les guste la investigación. Empezamos con el primer, les voy a leer los 6 barcos hundidos, que fue Potrero del Llano el 13 de mayo de 1942, y lo hunde el submarino U-564, que es famosísimo, y quien tenía al Oberleutnant, sería como teniente o subteniente, Reinhard Schuren, era el que venía al mando. El segundo fue el Faja de Oro, el 20 de mayo de 1942, hundido por el submarino alemán U-106, y que traía como al capitán lieutenant Hermann Rosch. Posteriormente viene el Tuxpan, el 26 de junio de 1942, hundido por el submarino alemán U-129 con el capitán lieutenant Hans Ludwig Diffie. Y también las Chuapas, así se llamaba este buque petrolero de menor envergadura, el 27 de junio de 1942, de igual manera por el U-129, por el mismo capitán del submarino Hans Ludwig Diffie. De alguna manera hubo 2 submarinos que hundieron a 2 buques mexicanos. Fue el U-129, y venimos con el Oaxaca el 27 de julio de 1942, y lo hunde el submarino U-171 con el capitán lieutenant, según aquí, Gunther Pfeffer. Y por último, el Amatlán, el 4 de septiembre de 1942, hundido por el mismo submarino, el U-171 de Gunther Pfeffer. Son los datos que se tienen oficiales, históricos. No se habla de submarinos alemanes, por eso desconozco esa interpretación. Y bueno, vamos a dar paso, esos son los 6 buques. O sea, entonces, cuidado amigos, amigas, cuando digan que solamente por esos 2 buques petroleros hundidos y la pérdida de vidas de los marinos mercantes, porque no eran marinos militares, eran marinos mercantes, México le declara la guerra al eje. No, fueron más de 2.
Yo estoy dándole lectura de 10. Y dice, el Potrero del Llano fue el primer buque petrolero mexicano torpedeado e inutilizado del todo, hundido, o sea, inutilizado pero no del todo hundido, llega a quedar a flote pero destruido, por el submarino alemán U-564 tipo 7C, comandado por el capitán lieutenant Reinhard Teddy Schurel. Tenía como apodo Teddy, le decían Teddy, como el osito. A las 23:55 horas del 13 de mayo de 1942, este hecho llevó a México a abandonar su neutralidad y entrar en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, pues que este barco salió del astillero inglés en Haven-on-Tyre, era clase Stream, tipo petrolero, el operador era Pemex. Puertos de registro está en Londres, en Amberes, Bélgica, Génova, Italia, casi todos se registraban en Génova, Italia, y Tampico, México es donde está registrado, o hubo bitácora de registro de este buque petrolero. Iniciado en 1912, o sea, su construcción es botado, o sea, lanzado al mar en 1912 y dado de baja de servicio el 13 de mayo de 1942. Sus características es que podía desplazar 6.132 toneladas de petróleo y su tripulación constaba de 35. Bueno, pues de este hospital parece que quedan pocos. Y vamos a sus antecedentes históricos, que fue, como les decía, construido en Inglaterra en 1912 para la campaña inglesa Tamplin SS Company, realizado por esa compañía, perdón, no por la campaña, por la compañía inglesa Tamplin SS Company y bautizado FA Tamplin en 1920, fue vendido a la compañía Meath King Robinson and Company, conservando su nombre original. En 1921 fue a la naviera belga Société Anonyme d'Armament d'Industrie Commerce, Sociedad Anónima de Armamento de Industria y Comercio, que le cambió su nombre a Arminco en 1930. Fue vendido a la compañía italiana Società Italiana di Trasporti Petroleri, cambiando su nombre a Lucifero en 1933. Se le vendió a la naviera italiana después se le vende a la naviera italiana Società Petrolera Eserciti Marittimi, la sociedad petrolera del ejército marítimo, según lo que dice aquí en italiano, y ya pues, a ver, ahorita les comento, es que se me movió aquí la hoja de investigación, aquí está, ahí está. Que le conservó el nombre anterior, fue incautado a Italia en abril de 1941 por el derecho de Angaria y rebautizado como Potrero del Llano en honor a uno de los fondos petroleros más productivos del estado de Veracruz. Navegaba al sur, de sur a norte, a lo largo de la costa de Florida, con todas las luces encendidas, algo muy importante, porque también en la aviación, obviamente la navegación náutica se deriva de la navegación marítima. Los aviones como aeronaves tienen también sus luces
el beacon, que sí, nunca se apaga, todas las luces se apagan para aterrizar, para despegar, y pueden quedar solamente las luces roja y verde de punta cuando vas en un trayecto largo, nada más avisando cuál es tu izquierda, cuál es tu derecha, y el beacon, que quiere decir que hay algo en movimiento, ¿no? Un estrobo que está flashando a cada determinado tiempo corto. No crean que flashea y tarda 5 minutos y vuelve a flashear, no. Entonces, algo muy interesante aquí que dice que con todas sus luces encendidas, y tenía pintado en el casco tanto a babor como a estribor, o sea, a izquierda y derecha, una bandera mexicana con su nombre y el país, o sea, que sí tenía posibilidad de ser visto. Vamos al ataque y al hundimiento. La nave mexicana fue atacada por el submarino alemán U-564 a las 23:55 del 13 de mayo de 1942, según la bitácora del submarino, con las coordenadas 25 grados 35 grados norte, 80 grados 06 oeste. Iban a bordo del potrero del Llano 35 marinos de tripulación, de los cuales fallecieron 14. Entre las víctimas se encontraban 3 elementos de la Marina Armada de México, como capitán el teniente de navío Gabriel Cruz Díaz, como segundo de a bordo el teniente de fragata Rafael Castelán Horta, y el primer maestre Enrique Andrade Díaz, quien era el radiooperador, quienes fueron designados ante la deserción del capitán Juan Ábalos Guzmán y otros marineros, más quedándose únicamente 11 trabajadores de Petróleos Mexicanos. Entre los sobrevivientes se encontraba el teniente de navío Jorge Mencisidor Gales. Tenía un desplazamiento el buque de 6.132 toneladas e iba cargado con 46.000 barriles de petróleo. El torpedo impactó en la mitad del puente, este se partió en dos. La prensa mexicana lo reflejó de esta manera: con el pecho conmovido, mi gran pueblo mexicano, vengo a cantar el corrido de un atentado inhumano. Lloró al potrero del Llano, barcotanque nacional, al que un torpedo villano hundió, artero su puñal. Se inició así la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Actualmente el barco potrero del Llano se encuentra convertido en monumento simbólico, ya que no se hunde, se medio hunde. Hundida a la parte central, la proa y la popa levantadas, formando una V de la Victoria, al haber sido remolcado a la isla de Mosquitos, cerca de Miami. Ahora, ¿qué es lo que le pasa cómo termina? Porque veamos también la otra parte, cómo termina el U-564. El 1 de octubre de 1942, el capitán al mando Reichen Schuren, al que le decían Teddy, que él prácticamente vive de 1916 a 1984, deja el mando del U-564 y es condecorado con la Cruz de Hierro con hojas de roble y espadas, una de las condecoraciones ya de caballero, ya de al cuello. Esas ya no iban aquí en el pecho, ya era al cuello. Ya se las he enseñado, está en uno de los programas. Con su nuevo comandante, el Oberleutnant Hans Fidiar, él vive de 1914 a 1944. El U-564 fue bombardeado y hundido con cargas de profundidad por un bombardero tipo Armstrong Whitney de la Royal Air Force, de la Real Fuerza Aérea Inglesa, en el Golfo de Vizcaya, ya hacia la parte de España por allá, a las 17:30 horas del 14 de junio de 1943, con las coordenadas 44 grados 17 norte, 10 grados 25 este,
Del total de 46 tripulantes hubo 18 sobrevivientes, incluido su comandante, quienes fueron rescatados por el submarino U-185. Un día antes, el submarino alemán había sido bombardeado por un avión Short Sunderland británico, siendo seriamente dañado, por lo que el U-564 no podía sumergirse, quedando expuesto a los ataques aéreos. Bueno, pues eran submarinos grandes y de mucha potencia, aunque eran algunos, la mayoría de ellos eran diésel y otros estaban también a petróleo directo. Por eso también era muy importante que México le vendiera petróleo a Alemania. Pero bueno, amigos, amigas, hasta aquí con esta primera parte de los submarinos alemanes que hundieron a los buques petroleros y sobre todo la historia, la crónica de estos buques mexicanos. Su amigo Ricardo Trillanes se despide por el favor de su atención. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa, que hablaremos precisamente de el buque petrolero mexicano Faja de Oro. Hasta la próxima.